Bien, yo me imagino que lo primero, una presentación. Mi nombre es José Madrid. Soy licenciado en Bellas Artes con la especialidad de Conservación y Restauración, doctor en Bellas Artes, también con esa rama, Conservación y Restauración, y en este momento pues soy catedrático dentro del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia. Si volvemos al principio de toda esta historia, yo me meto en Bellas Artes en 1986, es cuando comienza la carrera, y digo la fecha más que nada porque en ese momento no existía la especialidad de restauración. O sea, yo me meto en Bellas Artes con otra pretensión. Sigo pintando porque sí que llevé adelante varias exposiciones a lo largo de esos primeros años, no digamos de juventud, pero sí lo son. Pero luego ya, claro, me dediqué al mundo de la conservación y restauración. La vinculación que tiene el mundo del arte y la conservación y el mundo del arte es indudable, no se puede discutir. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. El mundo de la radiología me ha dado muchísimas satisfacciones. ¿Y dónde están? Pues están en las piezas que llegas a radiografiar. Y dentro de ese acervo que tenemos ya en lo que es el laboratorio que coordino, pues la predela del retablo del Maestre de la Ploma, que es una pieza que vino del Victorian and Albert a ser restaurada a Valencia, y me pidieron a mí que hiciera la radiografía. O, por ejemplo, no sé, esas piezas dan muchísima satisfacción, porque ves la importancia del objeto y que tú estás metido ahí, o en otros procesos, como uno muy reciente, que fue la restauración de una pieza que se llamaba La Virgen de la Almoina, y gracias a la radiografía se descubre que a los pies de esa Virgen lo que hay era una piedra del gremio de los molineros. Entonces, una vez, antes de entrar en el laboratorio era Virgen de la Almoina, y después de salir del laboratorio era Virgen de los Molineros. ¿Quién lo ha hecho? Pues el radiólogo de turno, dando a veces algún pequeño disgusto también, porque también estoy metido dentro de los procesos de expertización y en algunos procesos llevados incluso por la policía, en la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional. Entonces vienen algunas obras que luego se van de ahí no siendo lo que eran antes de entrar. Eso entra dentro del juego y entra dentro de esas pequeñas satisfacciones que vas alcanzando. Y ahí sí que vamos a encontrar un montón de puntos de similitud entre lo que se espera de un trabajo final de grado dentro del grado en Bellas Artes al que sería, en nuestro caso, dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Bellas Artes de aquí de Valencia, el grado de Bellas Artes, el grado de diseño o el grado de restauración. Porque esos tres trabajos finales de grado se fundamentan en lo mismo. El planteamiento de unos objetivos, el planteamiento de una metodología, el cuerpo del propio trabajo y llegar a unas conclusiones. Es que los que nos colocamos después en el otro lado de la mesa a evaluar esos trabajos, lo que vamos a mirar es eso. Las capacidades que se adquieren a lo largo de los años que se han dedicado a esta profesión. Lo más importante es establecer un buen hilo conductor, y de ahí sí que volvería incluso a mi origen, ¿no? Es buscar una coherencia en todo lo que haces a lo largo de tu vida profesional. Y digo bien, mi vida profesional, donde hay influencia por la disciplina artística, por esa parte que tenemos todos los que nos metemos en Bellas Artes, indudablemente para cualquiera de los tres títulos que en este momento se pueden ofrecer, porque todos queremos crear. ¿Cómo se crea en restauración? Pues sí que se puede crear, y se puede crear jugando pues de las dos palabras con una de ellas, con la de restauración. Somos conservadores y restauradores. Entonces, restauradores, al devolver o reponer una imagen, entras dentro de un juego muy interesante de posibilidades tecnológicas, de innovación, bueno, con un largo etcétera de cosas que se pueden hacer. Por eso la disciplina artística sigue vinculada al mundo de la restauración, no se puede separar. Línea de coherencia que también se tiene que establecer en cualquiera de los capítulos que pasas. Quiero decir con esto que dentro del trabajo final de grado, uno de los motivos, o sea, uno de los motores principales de ese trabajo tiene que ser esa línea de coherencia. Y eso es lo que yo les propongo a los que yo tengo que tutorizar, que establezcan. ¿Dónde quieres llegar? Y a lo largo de ese camino yo te voy a acompañar a ver qué pasos tienes que dar para poder llegar, o por lo menos intentarlo. Indudablemente luego
son temas amplios, son temas que empiezan con unas pretensiones y luego se pueden ir acotando, y eso indudablemente lo que hace es procurar que vaya creciendo el alumno a lo largo de esa pequeña y última trayectoria, que es la que le da el broche final a lo que es el grado, indudablemente. A nivel de investigación, yo me dedico a los rayos X, o sea, que soy radiólogo, es cuando ya la locura la tenemos encima de la mesa. Pero sí, se puede establecer un nexo común entre lo que sería un grado en conservación y restauración y un grado en bellas artes. Porque a ambos se les exige lo mismo, que demuestren a través de ese último trabajo, del trabajo final de grado, que han adquirido las competencias para obtener el título. Yo creo que no existe una diferencia de perfil, porque en este momento yo creo que no sería lógico obviar lo que es la tecnología. Y se pueden hacer un montón de nexos de unión entre un campo y el otro. Hace muy poquito, pues, en una visita a la Universidad de La Laguna, pues estaba hablando con un escultor que se está especializando en dar contenidos de difusión para procesos de restauración. Un escultor, procesos de restauración, difusión. No, lo único que hace es el nexo de unión, que es el ordenador, y es pues todos los medios dispuestos para hacer recreaciones en 3D, animaciones y demás, y saber explicar. Porque ahí sí que nosotros podemos abastecer al campo de la investigación de otras muchísimas disciplinas un montón de formas de mirar. Y ahí sí que un poco también la experiencia profesional me ha demostrado lo siguiente. Tú tienes en nuestro campo de trabajo, tienes un restaurador y tienes un informático. Ahí tienes dos formas de mirar muy distintas. La pieza clave para que estos dos campos se unan es encontrar una pieza en medio, que sepa un conservador, que sepa algo de informática, y así el informático sabrá bien lo que le puede dar al conservador. Los nexos, las sinergias, todo lo que se produce después, eso ya va solo. Que es una de las cosas que aquí se defiende con bastante, vamos, no lo tomamos muy en serio. Los que trabajamos en esta casa, los que trabajamos en la facultad, entendemos que lo que estamos haciendo no es solo ese perfil de artista, indudablemente. Pero eso yo creo que va de serie. Porque vuelvo a insistir, cuando uno decide hacer bellas artes, hay algo que le motiva a hacer bellas artes. No es caprichoso. No quiero decir con esto que haya muchos más motivos, indudablemente. Pero cuando entras dentro de la facultad, cuando pasas esas puertas y tienes la posibilidad de bellas artes, restauración o diseño, tú has venido aquí por un motivo. Entonces, lo que es la creación artística lo vinculas. Y hoy en día le tienes que sumar a la tecnología. No puedes vivir ajeno a eso. Porque si no es como intentar leer un libro pero no saber ni el idioma. Hoy en día tiene que ser así. No se puede obviar. Entonces, el perfil, si le buscamos un matiz, es que lo podemos encontrar. Y lo podemos encontrar en aquel perfil que quiere, tiene muy claro que a lo que se quiere dedicar es a la creación artística, plástica. Ahí a lo mejor lo que es la nueva tecnología queda un poquito relegada a lo que sería un estudiante de conservación y restauración, que sí o sí tiene que empaparse de eso porque, vamos, va a ser su día a día. Defendemos esa formación artística en los primeros años de carrera, porque es la mejor forma de saber a lo que te vas a enfrentar. Si no sabes pintar, si no sabes técnicas de escultura o no sabes dibujar, jamás te podrás acercar a una obra de arte. Lo de tomarse a la ligera del patrimonio tendríamos mucho, bueno, no nos da, yo creo que tendríamos que estar hablando un montón de horas sobre ese tema, porque te puedo decir y argumentar hacia el sí y te puedo decir y argumentar hacia el no. Si me tengo que decantar, yo creo que sí, nos lo tomamos a la ligera, pero también es necesario, en cierta medida, tomárselo a la ligera porque no es un monumento o una pieza, no es algo intocable, no es algo, tiene que ser próxima. Y entonces, por ejemplo, un convento o una iglesia o un claustro puede tener otras utilidades, otros usos, a los cuales aquí en España nos cuesta mucho entrar, pero en otros países lo tienen totalmente asumido. Hacer conciertos de música
sacra en un claustro, pues hasta hace muy poquito no se veían. O utilizar las salas de una iglesia como un espacio museístico, tampoco se veía. O sea, la interacción de la sociedad o del individuo, del espectador, con el patrimonio tiene que ser algo vivo. Si no es vivo, no vale, porque además la funcionalidad de una pieza artística se basa en eso, en los resultados que obtienes. Por lo tanto, si no obtienes resultados porque la tienes casi metida dentro de una caja fuerte, ¿para qué la quieres? Entonces no tiene sentido conservarla, que es ahí a donde yo me voy. Por eso, ¿nos lo tomamos a ligera? Sí y no. A mí de esa pregunta, lo que más me duele son los actos vandálicos. Y hace muy poquito, creo que salió en la tele, pues unos señores que cogieron y pintaron una bandera encima de unas pinturas rupestres. En un pueblecito que se abastecía de los visitantes que iban a ver esas pinturas, que estaban a pie de lo que era la carretera. Entonces, ¿cuántos matices tiene lo que acabo de decir? Muchos. Primero, el acto vandálico, que es gratuito y no va a ningún lado, por lo tanto no entiendes muy bien. Y luego, pues, ese puntito de difusión de esa aldea muy modesta que tenía esas pinturas, oye, y tú coges el coche y vas a ver las pinturas, te acercas al pueblo, pasas el día, fenomenal. Eso es patrimonio también. Eso es patrimonio. El patrimonio no es solo lo que encontramos detrás de las puertas de un museo o en un sitio muy reconocido. Patrimonio son muchas más cosas y es la ciudad misma. Eso es uno de los... El tema de que la tecnología puede llegar a superar a la labor del restaurador es una de las grandes incógnitas. Porque puede ser que la tecnología llegue a superar la creación artística. Esa sería otra bonita pregunta. Hay un proyecto que es el proyecto Rembrandt, en el que metieron en una máquina, una mente pensante, le metieron toda la información de cómo hacer un Rembrandt, hasta el mínimo detalle. Le metieron información de cómo establecían los retratos, de qué edad, de qué sexo, de qué color de ojos, de todo. Hicieron un estudio de la superficie de la pintura y metieron toda esa información dentro del ordenador. Una vez metido todo eso, le dan a la tecla y deciden hacer un estándar. ¿Cuál es el estándar? Pues queremos que nos hagas un Rembrandt. Un Rembrandt que tenga estas características. Un hombre, pelo castaño, tal edad y tal carácter. Y le dan a la tecla y lo imprime. ¿Eso es una obra de arte? ¿Podríamos restaurar a través de ese sistema? ¿Valoraríamos mejor hacer ese sistema que otro? No lo sé. Aún le tenemos que dar muchas vueltas porque tanto en la creación artística como en la intervención en restauración, la decisión de la persona que está detrás es importante y eso no se puede olvidar. No puedes dejar a la máquina que vaya subsanando problema a problema, reto a reto. Yo creo que no va a llegar, pero sí que es cierto que la tecnología en los procesos, si yo me voy a mi campo, es indudable. O sea, se están haciendo reintegraciones simplemente transfiriendo la pintura a un soporte que tiene la particularidad de, una vez implementado en otro soporte, pasar a través de transferencia del soporte que tiene a lo que es el muro. Y a través de eso pues, se puede reintegrar zonas de pintura de grandes dimensiones. ¿Se sigue haciendo restauración de dorado con pan de oro? Sí. ¿Se sigue reintegrando con acuarela? Sí. ¿Se hacen estas cosas? También. ¿Que el mundo de la microbiología tiene mucho que decir y nos va a aportar un montón de información de toda esa rama? También. El mundo de la física, el mundo de la química, el mundo de la fotografía. No sé. Todas esas puntas tienen tecnología. Esa sería la clave de todo esto. No hay diferencia. No, yo no creo, no, espero que no nos supere. Pero fijaos en una cosa. La parte humana no se pierde. Porque las máquinas saben hacer cosas, pero no pueden ir solas. La parte humana está ahí detrás. El gran desafío del mundo de la restauración está en, de verdad, ¿cómo explicarlo? Es complicado. Es una pregunta muy interesante. Porque el gran desafío es intentar salvaguardar la máxima cantidad de cosas posible con la máxima lógica posible. Ese es el gran reto. Porque ante ciertos acontecimientos
que nos mueven los cimientos de una manera brutal. El gran reto es que nosotros debemos de entender que la conservación de nuestro patrimonio es una huella de identidad, reconocer que cualquier pérdida del patrimonio es un paso más a ese Alzheimer que te puede producir la historia. Entonces el gran reto es que eso no se pierda, pero bajo la perspectiva de la lógica, bajo la perspectiva de ser objetivos y con esa actitud, y la palabra yo creo que es clave, es con una actitud crítica. No crítica criticando al vecino, sino una actitud crítica, que es algo que en nuestro mundo yo creo que se está perdiendo. Y es algo que a los estudiantes de Bellas Artes, que yo creo que van a ser los últimos bastiones de los que van a utilizar esa actitud crítica, deberíamos de seguir fomentando. Porque la actitud crítica te permite eso, te permite ese puntito de reflexión del por qué, el cómo y el para qué. Algo tan sencillo como eso. Queda mucho para avanzar. Hay un proyecto en el que estuve interviniendo que es interesante porque tiene todos los matices de lo que estamos conversando. Era una farmacéutica que detrás pues quería proyectar o dar relevancia a artistas emergentes. El vínculo de este era un trabajo relacionado con una enfermedad crónica, bueno, y querían pues trabajar con artistas que conocieran pacientes con esa dolencia o artistas que también la padecían, y tuvo una repercusión bastante importante. Quiero decir con esto que son obras que se llevaron a ciudades tan importantes como puede ser Copenhague, estuvieron en Praga, fueron a Toronto, incluso llegaron a Valencia. Algunas de ellas. Era un proyecto muy grande. Y entonces, claro, la propia empresa se dio cuenta de que tenían que trasladarlas. ¿Vale? Y esto hay que trasladarlo con garantías. Pues para trasladarlo con garantías hay que meter una figura que se llama un conservador. No ocurrió ningún tsunami, pero cuando el artista sabe de la complejidad del uso de un material o de una estrategia técnica que a lo mejor no va a llegar a buen fin, pues yo creo que coge de buena mano lo que un conservador le pueda decir. Y ahí, como ves, es curioso como sí que es verdad que dentro de ese tanto por cien, pues hay un tanto por cien muy pequeñito en el que el artista dice, no, yo voy a crear sin ningún tipo de atadura, y si quiero hacer las obras, como hay una muy, muy conocida que es una cama hecha con pan de molde, pues la hago y ya está. Fenómeno, yo ahí no me voy a meter. Pero sí que es verdad que ese tanto por cien es muy pequeñito para el resto de tanto por cien, que a lo mejor cambiando algún tipo de estrategia, pues utilizando papeles, sabiendo si son papeles neutros, o sabiendo cómo enmarcar correctamente una pieza, o redactar incluso cómo quieren que esa pieza se exponga, pues ya nos va a ayudar. Ya podemos intervenir con cierta lógica. Por ejemplo, hay una pieza de ese proyecto que era un cuadro con una superficie en negro, una foto de una paciente y un tubo fluorescente al lado. Y el tubo fluorescente, pues después de haber viajado por un montón de sitios, empieza a fallar. ¿Qué haces? ¿El conservador qué hace? ¿Sustituye el tubo fluorescente? ¿No sustituye? ¿Esto cómo se hace? Lo primero, pues ponerse, gracias a Dios, hay otros artistas que no les puedes preguntar, pero a este se le podía preguntar a ver qué quería que hiciéramos. El matiz fue interesante. Mientras no se funda del todo, vamos a dejarlo estar, porque encima le daba un carácter que él había perseguido dentro de esa representación. Por eso había utilizado un tubo fluorescente, que sabemos que tiene menos intensidad, que tenemos una luz mucho más dura de ver, y encima si chisporroteaba, pues encima le sumaba más intención, que era lo que él quería. Pero lo que sí que no quería es que ese tubo se fundiera. Entonces eso se deja por escrito y la pieza sigue funcionando, y no sé en este momento en qué estadio estará, pero si llegado el momento esa pieza se expone y ese tubo no va, nosotros tenemos por escrito que el artista quiere que hagamos esto. Eso también es conservación. Pues fíjate, de todas las... ya eso sí que es... hay una parte, te voy a decir tres, y además me voy a ir a los tres pilares: a la docencia, a la investigación y a la gestión. A la docencia, la satisfacción de la clase todos los días. Eso no nos lo puede quitar nadie. Eso es, no sé, y encima te pagan por hacerlo.
el nivel de gestión, porque no voy a dejarlo de en medio, el nivel de gestión, el ver que peleando se consiguen cosas, que peleando consigues que, que tomen en cuenta pues los estudios, que tomen en cuenta la realidad profesional, que tomen en cuenta toda esa serie de cosas y intentar pues subsanar día a día pues esas pequeñas amenazas que a lo mejor te van viniendo desde fuera hacia la universidad, porque la universidad somos una pequeña burbuja que muchas veces está atacada. Pero bueno, y a nivel de investigación me voy a algo muy concreto, que es que a todos tenemos un Indiana Jones en el metido. Y entonces cuando haces una radiografía de un cuadro y te sale algo debajo, bueno, eso es espectacular. Cuando te sale un personaje, Belén lo sabe muy bien, cuando te sale un personaje o cuando te sale algo que el pintor ha querido ocultar. Es muy gratificante. Porque además sabes que la única forma de verlo es la técnica que tú bastas. Porque tú puedes llegar a copiar lo que ves, pero no puedes copiar lo que no ves. Y toda esa gestualidad, todo lo que se esconde, te cuenta historias. Y esas historias te las está contando en primera persona el que las pintó. Y eso es, para mí es de lo más satisfactorio. El hacer la radiografía y que salga algo debajo, algo tan simple como eso. Pero vamos, no ocurre muchas veces.